Mejores depósitos, mejores cuentas corrientes, letras del tesoro, fondos monetarios, un poquito de todo, con la idea que en mayo del 2024 podamos sacar esa rentabilidad extra que la mayor parte de los bancos no nos lo ofrecen, ¿no? Como siempre, me gustaría recordar a aquellos subasteros de depósitos, aquellos abuelos, aquellos padres que realmente se curraban, iban de sucursal en sucursal intentando sacar esa rentabilidad extra. Hoy por hoy, con la Unión Europea, con Internet, esto se complica, podemos conseguir mayores rentabilidades que lo que conseguían nuestros padres, nuestros abuelos, pero claro, hay que estudiar, hay que aprender y, como no, hay que mirar este tipo de vídeos. Pero bueno, no me enrollo más y como siempre, os dejo con el vídeo. Bueno, antes de nada y como siempre digo, ¿no? Que al final estamos pensando en una cantidad de dinero que todos tenemos que tener por, sobre todo, una idea de intentar tener ese fondo de emergencia. Estamos hablando entre 3 y 6 meses de gastos. Para que el dinero que sea más de esta cantidad, estos 3 6 meses de gastos, hay otras alternativas de inversión, como puede ser la bolsa, como puede ser el inmobiliario, o como puede ser una renta fija o un plazo más largo, ¿no? Entonces, primero para tenerlo, digamos, en cuenta. Entonces, siempre hay que valorar cosas como la liquidez, como la seguridad y la rentabilidad, ¿no? Pero es algo que muchas veces se nos olvida, que invertir en letras del tesoro a veces tiene por qué ser más rentable y tiene que ser más seguro y tiene que tener una liquidez también realmente potente que otros productos, pues igual hoy por hoy no nos lo están, digamos, ofreciendo. Bueno, entonces, ¿cómo hago un poco todo este trabajo a la hora de ver dónde nos merece la pena invertir, ¿no? Y para aquí voy a tomar siempre dos referencias, ¿no? Por un lado tendríamos el STER, el Euro Short-Term Rate, que sería, digamos, como una especie de remuneración que obtienen los grandes fondos de inversión de los grandes bancos. Apenas juegan con un poquito diferencial. ¿Y por qué? Porque tienen gran poder, digamos, de compra. Los grandes fondos monetarios, sobre todo, se van a vincular mucho a este índice que lo publica de manera diaria el Banco Central Europeo. Y por otro lado, en el caso de España, yo creo que es claro el tema de la letra del tesoro. Es decir, que si tenemos letra del tesoro que nos dan mucha más rentabilidad que lo que nos puede dar un depósito a un año, por ejemplo, pues las letras del tesoro yo creo que es una opción realmente buena a la hora, digamos, de tener en cuenta dónde, digamos, invertir, ¿no? Entonces, lo primero, lo que antes comentaba, el Euro Short-Term Rate, ¿qué es lo que ha pasado este mes? Fijaros, estamos hablando que más o menos estaríamos hablando de las mismas cantidades, un 3,90 respecto al mes pasado, un 3,91. Esto refleja que realmente no hay movimientos en el STER y no hay movimientos en el STER porque sinceramente no hay ni subidas ni bajadas de tipos a corto plazo, ¿no? Posiblemente cuando se vuelva a juntar el Banco Central Europeo y haya una bajada, es lo que, bueno, lo iremos viendo como yo creo que podemos tener. Posiblemente eso todo se relaciona a que el STER acabe bajando un poquito las remuneraciones y se acabe acomodando a lo que le esté dando el Banco Central Europeo. Entonces, ¿qué hay que ver? Como os decía, ¿no? Lo importante es cuándo se reúne el Banco Central Europeo. Y aquí os dejo cuáles son las próximas reuniones del Banco Central Europeo. Fijaros, junio del 2024, luego iríamos a julio y luego iríamos a septiembre, luego octubre, luego diciembre, etcétera. Pero ¿qué es lo que tenemos? Que en mayo no se juntan. No se juntan desde el punto de vista de política monetaria, es decir, se juntan para sus cosas, incluso, fijaros, una política no monetaria de manera virtual, etcétera. Y realmente es muy raro que en estos momentos haya cualquier subida o cualquier bajada. Entonces, mayo podemos estar tranquilos, no va a haber subidas ni bajadas y habría que esperar al 6 de junio a ver qué es lo que pasa, ¿no? Insisto, previsiones personales, porque muchas veces hay gente que me dice es que es lo que tú has dicho y no se cumple o lo que sea, ¿no? Son unas previsiones personales que yo las hago para intentar ver dónde merece la pena, si invertir en cuentas corrientes, en letras o en fondos monetarios. Para hacer estas previsiones lo que tienes que calcular o tienes que hacer tus propias previsiones de qué es lo que crees que haya bajadas de tipo de interés. Sigo pensando lo mismo, como pensaba el mes pasado, junio primera bajada, luego en octubre, luego en diciembre y luego en marzo del 2023. No espero que haya un cambio tan brutal en el próximo año, creo que va a haber esas 4 bajadas, creo que van a ser poquito a poco y bueno, es lo que veo, ¿no? El mercado que está descontando, pues realmente está descontando entre 3 y 4 bajadas. Hay una cuarta bajada que el mercado hoy por hoy no lo tiene claro. Pero bueno, yo me mojo o intento hacer esa previsión a ver qué, digamos, qué pasa. Con estos datos, ¿qué es lo que hago? Sinceramente, lo hago un cálculo con un pequeñito Excel. Fijaros que es un poco tonto. Pongo cuándo van a ser las bajadas, cómo influye desde el punto de vista del tipo de interés, cómo influye el tipo de depósito, que digamos el tipo de depósito es el dinero que estaría remunerando el Banco Central Europeo a los bancos,
aparece el Ster aquí. Fijaros que estamos hablando de alrededor de un 0,10%. Es el dinero que ganarían los bancos. ¿Por qué? Porque los fondos, digamos, monetarios no pueden ir directamente al Banco Central Europeo y decir, deposito el dinero. No, tienen que pasar por los bancos y los bancos por esa operación, fijaros, sin riesgo, ganan un 0,10%. Estaríamos hablando de una comisión del fondo que muchas veces es del 0,10%, por eso de esta rentabilidad del 3,80%, ¿no? Haciendo estos cálculos, y si todo es correcto, fijaros, tras 65 días, nos sale que obtendríamos con un fondo monetario alrededor de un 3,25%. La realidad que es que muchas veces los fondos monetarios pueden conseguir incluso el Ster y un poquito más, ¿no? Entonces, a veces, para calcular cuánto podemos estar obteniendo de cara al futuro, no pensando en la rentabilidad que hemos tenido en el pasado, yo siempre calculo ese entre el 3,20, 3,30 más o menos a la hora de hacer cálculos, ¿no? Esto es lo primero que tendríamos que tener en cuenta. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos que tener también en consideración? ¿Qué está pasando, ¿no? Desde el punto de vista de la inflación subyacente, tanto en Europa como en Estados Unidos, y qué es lo que está pasando con el PIB tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estas son las dos grandes variables, las principales variables que acaban moviendo la decisión de los diferentes bancos centrales de subir o bajar los tipos de interés. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos ver desde el punto de vista de Europa? Vemos que tenemos una inflación que no acaba del todo a bajar, es decir, que el objetivo que tiene el Banco Central Europeo de llegar al 2% no se acaba de ver. Estamos hablando de ese 2,7 que, bueno, puede estar más o menos bien. Recordar, 17 de mayo hay una fecha de publicación, digamos, la inflación, quedan 3 días, pero bueno, habría que ver qué es, digamos, lo que pasa, pero le cuesta, ¿no? En Estados Unidos todavía le cuesta más. Fijaros que está en el 3,8% y le está costando una barbaridad bajar, ¿no? Que le cueste tanto bajar, tanto a la inflación europea como a la norteamericana, está haciendo que los bancos centrales no lo tengan fácil para decidir bajar tipos de interés. Por eso cuando decía, creo que habrá una bajada y vamos a ver qué pasa, por eso, porque el Banco Central va a intentar mirar a ver qué pasa, ¿no? No va a intentar decir, hago 4 bajadas de golpe y a ver, ¿no? Van a ir, yo creo, poquito a poco. Desde el punto de vista del PIB, que también es otra variable importante, hemos encontrado que el último dato no ha sido tan malo o malísimo desde el punto de vista europeo. Es decir, que estamos hablando de un crecimiento anualizado del 0,4%, poco, bajo, lo que quieras, pero parece que estamos remontando un poquito y desde el punto de vista americano, ese gran crecimiento que tenía del 3%, pues está bajando al 1,6%, ¿no? Es decir, que este dato está diciendo a los europeos, al Banco Central Europeo, espérate, a ver si vamos a bajar mucho los tipos de interés y de repente el PIB va a empezar a aumentar y tenemos un problema, y a los americanos al revés, ¿no? Algo que muchos bancos están diciendo, no va a haber muchas bajadas de tipos de interés porque la inflación no está controlada y sigue creciendo la economía, pues este dato de PIB puede hacer bueno, pues que haya unos ciertos replanteamientos a la hora de cómo hay estas bajadas o estas previsiones. Bien, desde el punto de vista de inversión de letras del tesoro, ¿no? Que es el segundo método que podríamos decir a ver si merece la pena o no, ¿no? Entonces, sobre todo, daros cuenta de qué tipos de interés estaríamos consiguiendo, bien, entre un 3,59% a 3 meses y un 3,40 a 12 meses, que yo creo que es una rentabilidad bastante aceptable. Podemos ver cómo ha ido variando de un mes a otro. Fijaos que apenas hay movimientos. En 3 meses ha bajado un 0,04 o en 12 meses un 0,02%. Realmente podemos decir que no ha habido apenas movimientos en el mercado. Desde el punto de vista también de qué porcentaje de particulares está comprando letras del tesoro, podemos ver que sobre todo están en el de 3 meses y en el de 6 meses. Es algo que sinceramente me sorprende mucho. ¿Por qué? Porque los costes al final que te va a cobrar el Banco de España por transferirte el dinero si no renuevas, realmente hace que no sea tan interesante, ¿no? Pero veo a la gente comprando a 3-6 meses cuando posiblemente lo más interesante pueda estar en el rango de un año, ¿no? Pero bueno, es algo bueno, lo acabo de entender, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de cómo estarían actualmente los tipos de interés. ¿Por qué? Porque las letras cotizan de manera diaria y podríamos decir casi cada momento para ver cómo pueden estar los tipos de interés. Fijaros, en la última subasta que fue hace una semana, 7 de mayo, estuvieron al 3,40, pero hoy por hoy estarían cotizando al 3,43%, que sí es un poquito más, pero tampoco es una gran diferencia desde el punto de vista de mercado. Si os dais cuenta, estamos viendo cómo el Ster está parado, estamos viendo cómo la letra del tesoro están más o menos paradas, y yo creo que tanto las letras
como, digamos, el Ster está esperando a ver qué hace el Banco Central Europeo, si baja o no baja los tipos de interés el próximo mes. Bien, ¿qué es lo que voy a empezar un poquito a cambiar? ¿No? Aquí os dejo también unos ciertos enlaces para ver exactamente cómo estamos, ¿no? Desde el punto de vista de tipos de interés de la gente, ¿no? O digamos del sistema, digamos, general de bancos, ¿no? Fijaros, estamos hablando que de hogares hay un billón español, digamos, de dinero, de 1,6 billones. ¿Por qué? Porque no solo hay hogares, también hay administraciones públicas, también hay empresas, etcétera, por darnos cuenta de dónde estamos. También ver a cuánto están cobrando los tipos de interés. Siempre hay que pensar que hay un cierto lag, alrededor de un mes, los datos que nos va a dar el Banco Central Europeo, pero fijaros, el caso de los depósitos, la media estaría en un 0,52%. O sea, fijaros lo ridículo que están pagando los diferentes bancos nacionales a los depósitos. También fijaros como si tú eres empresa, la verdad que la negociación que tienes es un poquito más alta. Fijaros cómo le están pagando al 1,29%. Y el tipo sintético, que sería una especie de media, sería de 0,70%. Por otro lado, si tú vas a tener que pedir digamos, un préstamo, fijaros, estaríamos hablando de un 4,65% para hogares, 5,32% para sociedades no financieras y una media de un 5,16%, ¿no? Para tener un poco en cuenta de realmente cuál es la media y fijaros, y ahora veremos cuáles son las rentabilidades que se pueden obtener en diferentes sitios, muy superiores a este 0,52% que nos estarían dando de media los bancos. Entonces, lo primero que podríamos hablar sería de las cuentas nóminas, ¿no? Que es una de las... siempre he tenido la duda de ponerlo o no ponerlo, pero bueno, de vez en cuando te encuentras con sorpresas, ¿no? Y la sorpresa este mes es Deutsche Bank, ¿no? Que ha sacado su cuenta remunerada en el que nos daría 360 euros brutos. Importante el tema de brutos porque luego hay que declararlo. Nos daría una rentabilidad del 2,5%, pero ¿qué es lo que coincide? Que nos remuneraría desde 10.000 euros hasta 100.000 euros. Los primeros 10.000 euros no vemos nada, ¿no? Como condiciones, nómina de 2.000 euros o más, tarjetas de crédito y débito gratis, que me ha parecido realmente interesante, y retirada de cajeros gratis en todo el mundo. Deutsche Bank es uno de los grandes bancos a nivel europeo, y me parecía interesante, digamos, traerlo, ¿no? Haciendo el cálculo con la simulación que todos los meses hago de 15.000 euros, si os dais cuenta, estaríamos hablando que estaría dando una rentabilidad de alrededor del 3,23%, un poquito por debajo de lo que podía estar dando Bankinter, ¿no? Alguno me ha preguntado y me dice, José, ¿por qué primero pones Bankinter y luego pones Ibercaja, ¿no? Y la razón es bastante sencilla, por no decir un poquito tonta, ¿no? ¿Por qué? Porque es que Ibercaja no tiene tantas sucursales. Y la mayor parte de la gente que puede estar viendo este vídeo es de toda España. Entonces, si coincide que es una zona de influencia de Ibercaja, pues la recomendación sería Ibercaja, pero si eres del resto, digamos, de España, pues la recomendación sería más ese Bankinter, ¿no? Aunque bueno, fijaros cómo Deutsche Bank ha entrado y, bueno, peleando, Peleando, ¿no? Si es el caso de 15.000 euros, me salen estos números, pero claro, si te vas a 20.000, etcétera, cambian los, digamos, los resultados. Mejores cuentas remuneradas. Aquí estaríamos hablando de sobre todo esas cuentas que a corto plazo nos darían, ¿no? Digamos, mi escala de dónde estarían realmente no ha cambiado mucho. Fijaros que estaríamos hablando de Trade Republic con un 4%, Freedom 24 con un 3,89% y luego irían bajando Bank Norwegian, Wise, Revolut. Y lo que incluiría también aquí, que yo creo que ha sido un cambio que ha tenido este mes, es el Banco Sabadell, ¿no? Que nos estaría dando una rentabilidad del 3,06% hasta 20.000 euros. Esto hay que tenerlo también en cuenta. ¿Y de dónde sale este 3,06%? Que los primeros 3 meses nos daría un 6%, luego nos va a bajar la rentabilidad al 2% y que añade que devuelven el 3% de recibos de gas y luz. No he tenido en cuenta la devolución de recibos de gas y luz. ¿Por qué? Porque al final depende de cada uno, ¿no? O sea, al final puede haber gente que tenga más, que tenga menos y esta rentabilidad le puede, digamos, cambiar, ¿no? Con todo, haciendo los cálculos, como siempre, de los 15.000 euros que comento, etcétera, nos daría una rentabilidad de 459 euros, ¿no? Y por eso estaría, digamos, en esta posición. ¿Qué es lo que nos coincide en este caso? Que estaríamos hablando de una oferta realmente competitiva, pero es competitiva por este 6% los primeros 3 meses. El primer año puede estar guay, puede estar bien, pero posiblemente al cabo de ese año no sea tan rentable y nos encontraríamos que realmente bajaría de manera clara, incluso no aparecería en este listado, ¿no? Siempre hay gente que me pregunta, José,
desde el punto de vista de Fondo Garantía de Depósitos o IBAN español que podamos tener, ¿qué es lo que recomendarías? ¿No? Porque al final tiene este Republic, Freedom 24, etcétera, pero no estaría en España, ¿no? En este caso, que o bien fuera que tendría el Fondo de Garantía de Depósitos español o que tuviera IBAN español, el primero a recomendar sería Revolut, bien, que ya todas las cuentas prácticamente tiene IBAN español. Realmente lo que están haciendo es invertimos el dinero y indirectamente nos lo van a meter en un fondo de inversión. Bueno, no lo van a meter, lo metemos nosotros en un fondo de inversión y podemos sacar una rentabilidad entre un 3,10 y un 3,97% dependiendo, digamos, la cuenta que tengamos, porque tiene unas cuentas diferentes de pago, luego tendríamos a Sabadell, como es lo que he comentado, y luego iría a Renault Bank, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que, fijaros, estamos hablando que sin demasiados rollos, teniendo en España, nos encontraríamos que un 310, 306, 289, 285, 3, 270, nada que ver con el 0,50 que están la media de los españoles con sus depósitos. Fijaros, ¿no? Como no es que haya una opción, sino que hay unas cuantas opciones para obtener pues, bastante más rentabilidad de la que la mayor parte de los bancos españoles nos está dando. Desde el punto de vista de depósitos, y aquí yo creo que habría que incluir, he incluido un apartado porque me lo recomendabais bastante y me ha parecido interesante y es en poner cosas un poquito especiales, ¿no? Lo primero, indicar estas cosas especiales que sería Freedom 24, bien, que tiene ese depósito a un año, que daría un 5,84%, que me parece que es una barbaridad, está muy fuera de mercado. Estoy analizando bastante Freedom 24 para ver qué hay detrás, si merece la pena o no. Realmente es un vídeo que espero sacarlo o a lo largo de esta semana o la próxima semana. Pensaba haberlo sacado la semana pasada, pero tiene más temita de lo que, digamos, parece. Decir que no tiene cuenta con fondo de garantía de depósitos y por eso yo no lo he incluido dentro de los mejores depósitos a un año. Estamos hablando de Chipre. Segundo he puesto Renault Bank a un 3,44%, pero estamos hablando de 2 años, ¿no? Y todos los depósitos que estamos hablando aquí, estaremos hablando de depósitos de un año, ¿vale? Y por eso lo pongo como un poquito apartado, ¿no? Dentro de los depósitos a un año, pues destacar Banca Proyecto, Autobank, que es de Crédit Agricole. O sea, lo pongo porque realmente es un banco bastante potente a pesar de estar en Italia, etcétera. Ese 355 con un mínimo de 20.000 y 100.000 me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque detrás de Autobank está Crédit Agricole, que es uno de los grandes grupos a nivel, digamos, europeos, ¿no? Tendríamos las letras al 3,40%, los fondos monetarios que antes hemos hablado, fondos monetarios ETFs, entre el 3,25 y 3,35% como una opción. Lo dicho, lo he calculado al principio del vídeo como una forma de ver qué merece la pena y luego pues el resto, digamos, de bancos, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy, si alguien me diría, mójate, ¿qué es lo que, digamos, harías? Pues yo creo que tiraría fondos monetarios o letras, en el caso de decir, no quiero complicarme, quiero tenerlo, digamos, en España. O dos, me quiero complicar un poquito y yo creo que me iría a Autobank, ese 3,55% a un año. También es cierto que el tema de Renault Bank al 3,44 2 años me pone, ¿no? Me pone porque, ¿qué es lo que estoy viendo? Que los tipos de interés están bajando y van a bajar el próximo año. Entonces, amarrar ese 3,44% en 2 años no tiene por qué ser malo ni mucho menos, ¿no? Vamos a la parte de fondos de inversión. Entonces, quería traeros, porque muchas veces la gente desconoce que tenemos fuentes muy buenas, como la de Inverco, en el que nos va a decir diferentes datos, ¿no? Yo creo que son datos que a la hora de pensar de invertir en fondos de inversión monetarios, yo creo que hay que ver cómo va orientándose el mercado, ¿no? Entonces, lo primero, podemos ver qué pasa con las estadísticas de fondos de inversión de bancos españoles, sociedades españolas. Bien, estamos hablando de 364.000 millones de euros, nada que ver contra los 998.000 millones de euros que tienen los bancos en depósitos, que lo que hemos visto, que no dan prácticamente nada. Y dentro de lo que podemos estar hablando, pues destacar, ¿no? Que la mayor parte del dinero están en fondos de renta fija. En monetario es muy poquito, fijaros, 15.956. También es cierto que renta fija también es renta fija a corto plazo, que luego lo veremos, pero que realmente es muy poco, ¿no? Incluso los fondos índices, fijaros, estamos hablando de 6.000 millones de euros, prácticamente nada, o sea, no estamos hablando de mucho, ¿no? Pero un poquito una foto para ver qué es lo que está pasando. También indicaros las suscripciones netas, fijaros cómo
los monetarios y la renta fija a euro a corto plazo es donde más está entrando dinero, claramente, dentro de todo, y donde sale, pues son de esos fondos globales o esa renta fija mixta, ¿no? Y esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta muchas veces para saber si lo que estamos haciendo nosotros tiene sentido o hay más gente que lo está haciendo. Y fijaros cómo hay mucha gente que está realmente empezando a invertir claramente en fondos de inversión monetarios o fondos de renta fija a corto plazo. Rentabilidades, lo que nos indica Inverco, pues fijaros, estamos hablando entre un 0,27 y un 0,23% de rentabilidad de manera mensual, entre 1,15 y 1,05% de rentabilidad, para ver si estamos hablando de unos fondos que es algo correcto o no. Y luego también otra gráfica que me parece interesante traer es cómo se divide entre fondos o fondos internacionales o nacionales, ¿no? Y fijaros que más o menos estaríamos hablando que hoy por hoy los grandes bancos son los que más fondos de inversión venden, por eso tiene esos 382.000 contra los 276.000 de gestoras, digamos, internacionales. Pero desde el punto de vista de cantidades o partícipes, fijaros la gran diferencia, ¿no? No hay tantísima diferencia, digamos, en cantidad de dinero, pero sí en participantes. Es decir, que aquellas personas que tienen una cantidad de dinero más potente, pues acaban teniendo en inversiones colectivas internacionales, es decir, en gestoras internacionales. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que me pregunta, dice, joder, José, siempre hablas de fondos monetarios y casi todos los fondos monetarios que estás sacando no hay casi ninguno español. No hay casi ningún español porque las rentabilidades que dan suelen ser más bajas que lo que dan los internacionales. Es más, el dinero fuerte, si os dais cuenta y lo veis por el número de dinero respecto a partícipes accionistas, es más alto en en las gestoras internacionales, ¿no? Para, pues un poquito por tenerlo en cuenta. Vamos a qué ha pasado desde el punto de vista y los fondos de inversión monetarios que suelo más o menos seguir. O sea, hay más, seguro, alguno puede ver. Yo llevo una serie de fondos, estos 6 fondos que me gusta seguir, 5 ETFs, y más o menos hago los costes, hago un poquito este ficherito, ¿no? Con costes, rendimiento del último mes, rendimiento de los últimos 3 meses, el tamaño, la liquidez que voy mirando, cuál es la calidad del fondo, la duración, y un poquito cómo, digamos, lo veo, ¿no? Entonces, a destacar 2 cosas, ¿no? Primero, una rentabilidad pues más o menos promedio de un 0,33%, es decir, que alguien que invierta en un fondo monetario es normal sacar un 0,33%, digamos, de manera mensual y el 1,03% de manera trimestral, ¿vale? No es una operación concreta de decir 1,03 por 4 es un 4, ¿vale? Que alguno puede decir, es que sacas un 4% en monetario sin demasiados problemas. Pues sí, fijaros, pero recordar por qué hago al principio del vídeo cuál es mi previsión, porque si hay bajadas de tipos de interés, estos intereses bajarán, ¿no? Y hay que tenerlo, digamos, en cuenta. Fijaros cómo sigue entrando dinero de manera más o menos clara, ¿no? En el caso de los ETFs nos pasaría algo parecido, nos daría una rentabilidad un poquito más baja, incluso teniendo unos costes más bajos. ¿Pero por qué? Porque realmente tienen unas inversiones a más corto plazo. Estamos hablando que muchas veces utilizan swaps, hablan de duraciones de muchas veces de un día, nada que ver con duraciones que pueden tener los fondos monetarios pues de 300 días o 35 días a la hora de hacerlo, ¿no? Pero bueno, como todo, si hay algún fondo de inversión monetario o algún ETF que me digáis que, oye, vamos a hacer un seguimiento y merece la pena, me lo indicáis en comentarios y yo he encantado de echarle un vistazo y verlo si merece la pena y, digamos, incluirlo en pues en este estudio más o menos que lo hago de manera, pues más o menos mensual. Desde el punto de vista de renta fija, también suelo hacer varios seguimientos. En el caso serían 4 fondos de inversión y 3 ETFs, como veis. Es un poquito mezcla de varias cosas, ¿no? Primero estaríamos hablando del Vanguard Euro Investment Grade, ¿bien? Que es solo de empresas. Y aquí me gustaría hacer un comentario de una persona que me decía, oye, José, que habías puesto que era empresas y gobierno. No, es solo empresas. Pues es solo empresas. Pero fijaros, ¿no? Estos fondos, los costes tan bajos que tienen, un 0,14%, han tenido una bajada este mes más o menos potente. Incluso fijaros, como aquella persona que hubiera comprado el Vanguard de 20 años, que invierte en renta fija de gobiernos a largo plazo, el batacazo que habría tenido este último mes habría sido potente, de un 2,57%. Por eso, mucho, mucho, mucho cuidado a la hora de invertir en renta fija, porque no es algo tan fácil como la gente cree, es algo seguro o tal, y puedes tener, digamos, sustos, ¿no? ¿Por qué se ha producido este susto? Porque directamente
la rentabilidad ha aumentado. O sea, fijaros que si estábamos hablando que daban un 2,90 a maduración, ahora están dando a un 3,10% a maduración. Y el precio y la rentabilidad es algo inverso en el caso de la renta fija. Entonces siempre es bueno tenerlo, digamos, en cuenta, ¿no? Más cosas que yo creo que destacar, ¿no? Y muchas veces alguna persona me decía, ¿qué me recomendabas? ¿No? Y te decía, high yield, ¿no? ¿Por qué high yield? Porque al final no es tan malo las empresas donde están invirtiendo, ¿bien? Y también, ¿qué es lo que ha coincidido? Que la rentabilidad, fijaros, ha caído, ¿no? Se esperaba que llegara a un 5,96, ahora se espera un 5,7%, es decir, los inversores consideran que este high yield tiene menos riesgo que lo que podía tener el mes pasado, y todo eso ha provocado que realmente en el último mes la rentabilidad haya sido positiva en un 0,46% y el 1,24% en el próximo trimestre. ¿Qué puedo hablar más de renta fija? Pues yo creo que hablaré más de renta fija en un siguiente vídeo, porque al final yo creo que me toca hacer de vez en cuando. Hay mucha gente que me pregunta qué opinas de renta fija, y yo creo que bueno, esto es en una pincelada, ¿no? De hablar de los mejores depósitos, cuentas corrientes, etcétera. Pero bueno, yo creo que merece la pena de vez en cuando hacer ese vídeo un poquito teniéndolo, digamos, en cuenta a la hora de hacer todo, ¿no? Y bueno, y nada más, como siempre, realmente recordaros un par de cosillas, ¿no? La primera, que tenemos un grupo de Telegram, ¿vale? Que se llama Mejores Depósitos Subasteros, o Subasteros Depósitos, como queráis decirlo. Ya hemos pasado 2.500 miembros, realmente es algo realmente potente. Veo lo que dice la gente. No suelo intentar contestar los comentarios. ¿Por qué? Porque hay gente que veo que contesta, que es bastante activa contestando, y yo creo que es más interesante que la gente conteste que yo me ponga a contestar. Pero por supuesto, si tenéis alguna duda, algún problema, me podéis mandar por Telegram directamente un mensajito, o a través de mi página web me podéis mandar un mensaje también que ahí aparece mi email. Hay 20.000 formas de contactar, o incluso un comentario en este mismo vídeo como digamos, como opciones. Y nada más, recordaros que hay gente que me pregunta si doy algún tipo de asesoramiento. No doy asesoramiento financiero, ofrezco mentorías financieras. Bien, aquí es lo que digo, y sobre todo el objetivo que hay detrás de una mentoría financiera es más un enfoque educativo y de apoyo, ¿no? En experiencia personal, y menos en ese enfoque de qué producto venderte o dejarte vender, ¿no? Sino que pienses tú por ti mismo, y que al final seas tú el que lleves tu, digamos, tu cartera. Pero bueno, nada más, como siempre, no me enrollo mucho más, que yo creo que llevamos ya bastante tiempo del vídeo, y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.